Seguimos con nuestra serie Los atributos de Dios. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a compartir el atributo Dios es amor. Hace 8 días estuvimos hablando de la justicia de Dios. Amén. Hoy vamos a compartir Dios es amor. Amén. Entonces vamos a hacer una lectura antes de comenzar a ver varios pasajes en la Biblia. Entonces vamos a escuchar atentamente. Amén. ¿Qué es el amor de Dios? Es un atributo que mueve a Dios a darse libremente y desinteresadamente a otros para su beneficio o bienestar. Las Escrituras nos enseñan que el amor divino es mucho más que una actitud, una emoción o una obra. Es un atributo del ser de Dios, una parte de sí mismo y de su naturaleza. No solamente Dios ama, sino que Él es amor. Es la misma esencia de lo que el amor verdadero es, y todo amor verdadero fluye de Él como su fuente principal. Es importante reconocer que las Escrituras declaran que Dios es amor, pero no que el amor es Dios. Las dos frases no son intercambiables. El universo no fue creado y no está gobernado por un sentimiento místico o una emoción o una actitud llamada amor, sino por el Señor soberano, omnipotente, omnipresente, quien se revela a sí mismo por las Escrituras. Amén. El amor de Dios es intrínseco. Quiere decir que no hay nada en los objetos que puedan provocar su amor, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta, pero en el amor de Dios todo es gratuito, todo es espontáneo y todo es inmotivado. La única razón de que Dios ame es porque así es su naturaleza. Amén. Entonces vamos a ver un versículo donde nos muestra que el amor de Dios no es causado por algo de nosotros. Porque muchas veces nosotros vemos que la vida cristiana se vuelve como que nosotros debemos tratar de hacer cosas para que Dios nos ame. Es más, aún el Dios que confiesa el Islam es un Dios que se da, que ama, cuando ve obediencia y disposición a guardar los mandamientos. O sea que si tú no estás dispuesto y no estás deseoso de guardar los mandamientos y la voluntad de Dios, según el Islam, Dios no te puede hacer partícipe de su amor. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente. El Dios de la Biblia ama desinteresadamente. Entonces vamos a leer un versículo de unas palabras que el Señor le habló a los judíos, que está en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver algunos aspectos del amor de Dios revelados a través de la palabra. Amén. Si nosotros hablamos del amor de Dios como algo participante o algo inherente a su naturaleza, no podemos desvincularlo del mismo ser de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el amor de Dios no va creciendo en aumento, sino el amor de Dios es como Dios mismo, es eterno. ¿Sí? No hay momentos en que el amor de Dios baje, no hay momentos que el amor de Dios crezca. El amor de Dios es eterno, no muda, no cambia, es como Dios mismo. Dios es el mismo ayer, antes de crear las cosas, habiendo creado las cosas, y en la eternidad futura Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Amén. Qué cosa que después de haber visto todos los atributos que hemos visto, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, Dios es eterno, Dios es espíritu, Dios es justo. Cuando tú comienzas a ver eso, comienzas a ver un Dios tan grande que el único camino que le queda al hombre es temer, temblar delante de Él. Pero cuando tú comienzas a ver que ese Dios eterno y todopoderoso también te ama, ¿cuánta paz puede traer eso a tu corazón? Un refugio, hermano. Imagínate, Dios tiene el poder para, así como crear, destruir. Así como para hacer, juzgar.
pero ese Dios que crea y que es todopoderoso también nos ama. Oh, ¿por qué? Porque Él es amor. Entonces mira lo que dice Deuteronomio, ¿ya lo tienen ahí? Capítulo 7, versículo 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces ahí nos comienza a mostrar que el amor de Dios no es condicionado a ciertas características de la criatura, ¿sí? Porque a veces podríamos decirlo, Dios solo ama a esto, Dios no. El amor de Dios es espontáneo. No exige ciertas características. Él se da aún a los más pobres, a los más débiles, al pecador, a todos. Amén. Entonces ahora vamos a leer unas palabras que dijo el apóstol Pablo acerca del amor, acerca de este atributo precioso, ahí en Efesios. Hoy tal vez solo vamos a ver una parte y confiando en el Señor, dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte de este atributo precioso. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 19, podemos leerlo desde el 18. Las palabras de Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, desde el 17, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud y la profundidad. Perdón, vamos a leer. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Mira esta frase de Pablo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira cómo Pablo dice: hermanos, para que habite, comienza a hablar de varias cosas, dobla la rodilla, para que el Señor nos dé de sus riquezas, el ser fortalecidos en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que con todos los santos podamos comprender que la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Pero mira esta frase, que excede todo conocimiento. Hemos estudiado varios atributos de Dios, pero Pablo dice: cuando comiencen ustedes, hermanos, a comprender el amor de Dios en toda su plenitud en Cristo Jesús, eso excede todo conocimiento. Eso va más allá de cualquier otra sabiduría, eso va más allá de cualquier otra cosa que el hombre se pueda proponer conocer en su corazón, el amor de Dios. Entonces vamos a conocer y vamos a entrar un poco a estudiar lo que es ese amor que Pablo dice que es más grande que cualquier otra cosa. Mira lo precioso. Vamos a mirar varios pasajes donde en el Nuevo Testamento nos habla del amor de Dios. Aunque el amor de Dios, quédate quieta con las gafas. Aunque el amor de Dios no muda, no cambia, porque es Dios mismo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. A través de la historia, la revelación, Dios siempre ha amado al hombre. Pero hubo un momento en el tiempo donde la expresión de su amor llegó a su máxima expresión, donde fue claramente visible para todos los hombres. Entonces vamos a leer varios versículos. Lo primero, vamos a ver que el amor de Dios siempre ha estado eternamente en su ser. Entonces vamos a leer primero que todo Jeremías capítulo 31, versículo 3. Mira lo curioso. Muchas veces aún teólogos en la historia de la iglesia cristiana han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento.
sea, cuando tú abres las escrituras en los profetas, en la ley, tú encuentras un Dios terriblemente severo, un Dios terriblemente justo. Pero cuando tú abres el Nuevo Testamento encuentras un Dios supremamente bondadoso. Mas eso es totalmente contrario al ser de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aún tú en los libros más oscuros, donde la experiencia del pueblo de Israel era terrible, donde su rebeldía era constante a los ojos de Dios, aún en esos libros tú encuentras frases como la que vamos a leer. Jeremías escribió y habló en unas épocas de mayor decadencia espiritual, moral del pueblo de Dios. Tú miras desde el primer capítulo y las palabras del Señor para su pueblo: este es pueblo rebelde, 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 rebelde. Pero hermanos, el amor de Dios nunca deja de ser. Aun cuando el hombre cayó y pecó en su condición terrible y caída, aún el hombre podía ver destellos del amor de Dios. Mira cómo lo dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces comenzamos a ver que el amor de Dios, como decíamos ahorita, es como Dios mismo, es eterno, no tiene fin, no tiene comienzo. Amén. Él es así y Él siempre va a expresarse así hacia su creación. No importa, hermanos, miren, Dios cuando habla de su amor hacia su creación, aún habla desde antes de haber creado las cosas. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 1. Su amor no llegó a comenzar o a surgir en el momento que Él creó o en el momento que redimió. Desde antes de la creación nos ha amado, porque Él es así. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 1. Su amor es eterno, su amor no tuvo comienzo, su amor siempre ha sido expresado y siempre ha sido mutuo, aún en su misma Trinidad. El Padre que ama al Hijo. Y aún la creación, ¿por qué la hizo? Por amor a su Hijo. Y su Hijo nos ha amado con ese amor que el Padre le tenía a Él. Pero el Padre no solo ama al Hijo, dice el Señor, que no solo voy a orar por ustedes, y no le tengo ni siquiera necesidad de orarle a mi Padre, porque mi Padre que también los ama. ¿Sí han leído esos pasajes? Entonces el amor de Dios es prácticamente la manera en la que Él se relaciona con sus criaturas. No es ese amor sentimental, natural, permisivo que nosotros tenemos o que nosotros quisiéramos que Dios tenga. El amor de Dios es un amor santo. El amor, como dice 1 Corintios capítulo 13, dice: no se goza de la injusticia. ¿No? El amor de Dios es santo, mas se goza de la verdad. Amén. Entonces hoy no vamos a estudiar 1 Corintios 13, entre 8 días lo vamos a hacer. Hoy estamos viendo varios pasajes que nos hablan del amor de Dios. Primero, que es eterno. En el versículo anterior leíamos que no es motivado por nadie ni por ninguna cosa, ¿ven? Sino que es intrínseco a su naturaleza. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que movió el ser de Dios para apartarnos, para crearnos desde antes? ¿Qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, lo que motivó a Dios a crear y aún a darnos un destino fue ¿qué? Su amor. Pero su amor centrado y aún eligiendo en su Hijo Jesucristo. Pero miren, hermanos, vemos el amor eterno de Dios, vemos el amor escogiendo desde antes de la creación. Pero después de que el hombre pecó y cayó y se rebeló y se volvió enemigo de Dios, ahora vamos a comenzar a ver el amor de Dios expresado en su mayor grandeza y virtud. Amén. Es como un ejemplo.
tú tienes un jugador de baloncesto, y el jugador tiene ciertas capacidades. Entonces el partido tiene ciertos momentos. Él expresa ciertas cualidades en algunos puntos específicos del partido. Pero en una parte del partido, en una jugada especial, todo el talento de este hombre, toda la jugada de este hombre surge y hace una cesta, esas que quedan para la fotografía, ¿sí? Fue el momento cumbre donde este jugador expresó todo su talento, toda su capacidad. Algo así fue la historia de la revelación divina. Dios siempre ha amado. Dios siempre, porque ese es que parte de su ser. Pero hubo un momento en la historia cumbre, hermano, donde la máxima expresión de su naturaleza fue expresada y fue manifiesta a los ojos de los hombres. Y ese momento fue la cruz de Cristo. No ha habido un momento mayor donde el amor de Dios se exprese a tal plenitud, a tal poder, a tal alcance. Ese amor era el que Pablo decía: hermanos, ojalá ustedes lo puedan conocer a Cristo, su amor, porque eso excede cualquier cosa que tú puedas saber. Mire, eso excede los conocimientos, eso excede la sabiduría, eso excede la teología, eso excede cualquier religión. Cuando tú conoces el amor de Dios expresado en Cristo en la cruz del Calvario. Como decíamos hace 8 días cuando veíamos la justicia de Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no puede tolerar el pecado, un Dios que no puede pasar por encima su ley. ¿Qué va a hacer con un hombre pecador? ¿Cómo Él va a poder levantar al hombre caído, muerto en delitos y pecados? Ahí fue donde salió a la luz aquella carta magna que fue la cruz de Cristo. Aquel donde Él expresa a plenitud lo que Él es y lo que está dispuesto a hacer aún por su creación. Imagínate, hermanos. Uno a veces dice, porque nuestro amor natural es tan diferente al de Dios, uno le dice, como ese cuento de: yo, mi amor por ti, atravieso el mar, voy hasta la luna, hago esto. Y le dice la esposa: ayúdame a lavar los platos. No, mamá. Solo palabras, solo poesía. Pero el amor de Dios no, hermanos. El amor de Dios llegó a lo más práctico, a lo más expresado de una manera visible. Amén. Entonces, vamos a ver el amor de Dios cuando todo era contrario, cuando no había nada que lo motivara. Porque, hermanos, a veces nosotros amamos por motivaciones, ¿sí? Si tú me das, yo te doy. Pero mira lo curioso, el hombre no le podía dar nada a Dios. Eso es lo incoherente de la religión, que el hombre no puede hacer nada para Dios. Él quiere y Él trata, pero nada de lo que el hombre pueda producir a los ojos de Dios es agradable. Nada, hermano. Pero entonces ahí el que hace, nos ama. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos, capítulo 5. Como Pablo en unas pocas frases describe ese amor. Y lo vamos a ver en bastantes pasajes de la Biblia, cómo el Señor nos habla de su amor hacia nosotros. Dice: porque Cristo, 5:6, Romanos 5:6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea que no esperó que nosotros cambiáramos. Miren, esa es una de las características del amor de Dios, que no espera ser motivado por algo, sino Él toma primeramente la decisión de ir, de hacer. Amén. Cuando éramos débiles nos habla de la condición caída, corrupta, sin fuerza, sin capacidad del hombre. Como en estos días me decía una persona: entonces yo no puedo orar si no voy en Cristo. No puedes orar. Entonces soy indigno de orar. Eres indigno de orar. No puedes ni levantar tus ojos a los cielos. Necesitas la gracia, necesitas conocer antes de cualquier cosa el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Que cuando tú eras débil y pecador, Cristo, ¿qué hizo?
a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, si tú tuvieras la oportunidad o vieras la situación, tú podrías morir por uno de tus hijos. Tal vez el esposo por la esposa, por el padre, por la madre, aún por una persona buena. Pero si a ti te dijera que fueras a morir por una persona mala, perversa, si a ti te dijeran, ve a morir por aquel que está condenado en la silla eléctrica por asesinato y violación a 40 personas, tú no lo harías, ¿cierto? Si te dijeran, ve y sacrifícate por Hitler, tú no lo harías, ¿no? Tú dirías que le caiga todo el juicio sobre él. Pero Dios no, hermanos. Dios es totalmente diferente a nosotros, en esencia, en naturaleza. Y su amor sobrepasa la excelencia de cualquiera de nuestros sentimientos, hermanos. ¿Sí? Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor. ¿Hasta dónde iba a llegar Dios por amor al hombre? Hasta la cruz. Él se revela a sí mismo tal como Él es. ¿Dónde? Cuando muestra su amor para con nosotros. En que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice una canción de una hermana, si tú conocieras el amor de Dios, dejarías de mendigar cualquier amor. Como un día yo le decía a los hermanos, miren hermanos, no busque en otras personas, no busque ni siquiera en los mismos hermanos de la iglesia, no busque en su esposo, no busque en otra cosa ser amado. Vuelva sus ojos ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Allí Él abrió sus brazos, allí Él lo amó, allí Él estuvo dispuesto a pagar por usted. ¿Dónde va a encontrar una persona que esté dispuesta así por usted? ¿Dónde vas a encontrar una persona que lo ame tan puramente, sin buscar nada a cambio, sino en la cruz de Cristo? Cristo, no, tú no necesitas, como hay gente que dice, no, ve a tal lado para que conozcas el amor. Ay, si vieras cómo aman estos hermanos. Ay, si viera como esto. No, hermano, tú no necesitas ir a ningún lado para conocer el amor. El amor de Dios está puramente expresado, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Allí es suficiente, hermanos. Allí, cuando tú estés solo, cuando tú estés triste, cuando todas las cosas aquí comiencen a tambalear, tú tienes un lugar seguro donde poner tu mirada. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Es allí donde el Señor se expresa claramente a nosotros. Es allí donde el Señor se da claramente a nosotros. Mira cómo lo decía Juan en el Evangelio, no lo vamos a leer, pero es un pasaje que conocemos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no solo a los salvos, no solo a los elegidos, sino que al mundo, a todos, no hizo diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Para judíos, para gentiles, por todos murió, queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad en su Hijo y sean salvos. Amén. Dios no quiere la condenación del impío, aunque Dios es justo y como juez justo va a juzgar al impío. Murió su Hijo por el impío. Si el impío no es salvo, es porque el impío resiste el amor de Dios, resiste su justicia establecida en la cruz. Es por eso que el impío se condena, porque aún la mayor expresión de Dios para los hombres la resiste. Como un hermano le decía, como una persona le decía a un hermano, pero si Dios es amor, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué no acaba inmediatamente con eso? Y el hermano le respondió, porque si Dios tuviera que acabar con la maldad, con el primero que acabaría sería con usted mismo. Pero Dios, no queriendo acabar con usted mismo, cargó sobre las espaldas de su Hijo, ¿qué? Su juicio, su ira, su justicia, para poder salvarnos. ¡Qué cosa preciosa!
Vamos a leer otro pasaje, hermanos. En un pasaje que ya comienza Juan a describir este carácter de Dios, esta naturaleza, este atributo ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces comenzamos a ver algo precioso. Miren, ¿qué fue lo primero que tuviste cuando viste a Cristo en la cruz? Cuando escuchaste el Evangelio, ¿qué fue lo primero que tuviste? Amor. Amor. Me recuerdo tanto el testimonio de Vilma de Sousa, que ella era una bruja espiritista. Creo que los hermanos conocen el testimonio de ella. Y ella tuvo una visión antes de suicidarse. Y ella tuvo una visión y vio al Señor cuando estaba siendo azotado por los romanos. Y azotado y golpeado, y la gente se burlaba, lo escupía. Y ella comenzó a pensar: pero ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no reclamas? ¿Por qué no los insultas? Y ella le decía al Señor, cuando el Señor volteó a mirarla y le respondió, porque ella no actuaba de la manera que, él no actuaba de la manera que ella decía. Y él le dijo estas palabras: porque te amo. ¿Qué fue lo primero que tuviste en la cruz? Si no fue amor, si no fue gracia, si no fue misericordia. Mire, Pablo dice que cuando él perseguía a los cristianos y el Señor se le atravesó en el camino y conoció a Cristo, dice que el amor de Dios lo constreñía tanto, que él vio que si él murió por nuestros pecados, lo mínimo que ahora puede hacer una persona que ha conocido eso es que morir y vivir para aquel que murió por él. O sea, miren, hermanos, los otros atributos nos pueden mostrar la grandeza de Dios, su poder, su autoridad, el temor que debe surgir delante de Él, pero ninguno de esos atributos nos lleva a amarlo. ¿O sí? Tú puedes temerle a Dios y eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú puedes entender el poder y la grandeza de Dios, eso te debe llevar a vivir una vida santa de temor delante de Él. Pero lo único que te lleva a amarlo a Él es conocer su amor. Lo único que te lleva a amarlo sin reservas y a entregarte totalmente a Él, ¿qué es? Su amor. Y eso es lo precioso del amor, que el amor no fuerza a las personas, el amor no obliga, sino las características que Dios quiso cuando creó al hombre y le dio el libre albedrío, era que el hombre lo siguiera, ¿qué? Voluntaria y libremente, ¿sí? Él hubiera podido hacer un robot o esas muñecas. ¿Se han visto las muñecas que hacen los japoneses de plástico? Que en lo que quiera hacer el hombre con la muñeca lo hace. Pero Dios no quiso hacer eso con el hombre. Dios quiso crear un hombre libre, para que ese hombre libre y voluntariamente lo amara y viviera para Él. Pero el hombre cayó, el hombre pecó, pero ahora el Señor no solo se vuelve en su justicia contra el hombre, sino que por amor y por su justicia envía a su Hijo a la cruz para mostrar su amor, para que aquellas personas que lo conozcan y lo sigan, ¿por qué? Porque Él los ha amado. Y ahora lo sigan a Él por amor, no por otra cosa, sino por amor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor obre y nos abra los ojos, hermano, porque tú puedes ser religioso. Yo conozco muchas personas que son religiosas y por una religión hacen esto y hacen aquello y hacen aquello y hacen aquello, pero Dios no quiere que tú hagas esto por aquello, por esfuerzo, por obligación, sino que lo hagas como retribución ¿a qué? Al amor que Él te ha expresado en su Hijo Jesucristo.
Amén. Nuestras obras deben estar impresas de amor. Nuestro sacrificio. ¿Por qué me sacrifico? ¿Porque tengo que hacer esto? ¿Porque tengo que hacer aquello? ¿O simplemente porque tanto fue el amor que Cristo me dio? Tanto fue lo que Él me demostró, que yo no estoy tranquilo hasta que no vivo para Él, hasta que no me rindo a Él, hasta que no correspondo tanta gracia recibida por Él mismo. Dios es amor, y el que conoce el amor de Dios, ¿qué? Ama espontáneamente ¿a quién? A sus hermanos. Pero no es el tema. Mira lo que dice Juan. En esto se mostró el amor para con nosotros, de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Miren, hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Miren, hermanos, el amor de Dios consiste, como decíamos ahorita, Él toma la iniciativa, Él envía a su Hijo para que vivamos por Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación es profundamente preciosa. Él puso a su Hijo. Miren, ¿se acuerdan la historia de Abraham y Isaac? Abraham, sacrifícame a tu hijo. Yo voy a probar tu corazón, Abraham. Yo voy a ver cuánto tú me temes y cuánto tú me amas. Ve y sacrifica a tu hijo. Y lleva a Abraham a su hijo al monte Moriah. Deja a sus siervos atrás, pone el altar, amarra a su hijo y lo va a sacrificar. Y Dios ve que Abraham es tan fiel que le dice, no, detén tu mano, no lo sacrifiques. ¿Por qué no lo sacrifiques? Porque va a llegar el día en que yo voy a sacrificar al mío. Y mi hijo va a morir siendo inocente y va a derramar toda su sangre para por medio de esa sangre comprar ¿qué? Lo que se había perdido. Y proposición nos quiere decir que esta es la propuesta de Dios ¿para quién? Para todos los hombres. Para negros, para blancos, para ricos, para pobres. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. La propuesta de Dios para los hombres ¿qué? Es amor en Cristo. La propuesta para los hombres no es que los hombres hagan algo. La propuesta para los hombres, de Dios para los hombres, no son leyes, no son mandamientos, ¿sí? Porque hay gente que anda por ahí predicando obras. Haz esto, deja de hacer esto. Come esto, deja de comer esto. Haz esto, ve tantos días, guarda tal día, vístete así, circuncídate, obras, ¿sí? Pero la propuesta de Dios para los hombres es que amor en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo. Hay gente que tú escuchas decir, ay, es que Dios me ama tanto, siendo sin ser creyente ni nada, ay, es que Dios me ama tanto, me da la comida, me da el abrigo, me da un buen trabajo, una buena familia. Eso es bondad. ¿Qué es bondad? Que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. A buenos y a malos les da trabajo. Aún hasta, como decía un hermano, hasta al impío le da esposa. Y eso es la benevolencia, la bondad del Señor para todos. ¿Sí? Pero miren, hermanos, la mayor expresión de amor es que Cristo, la cruz. Porque tú puedes tener un buen trabajo, tener una buena esposa, tener una buena familia, ¿sí? Y realmente nunca vas a conocer un destello del amor de Dios hasta cuando tú ves a Cristo derramando su sangre. Es allí donde tú ves, porque miren, hermanos, para Dios es muy fácil darte comida, porque eso no implica sacrificio para Él mismo. Para Dios no implica salir el sol para ti, hacer llover para ti, darte un trabajo, eso no implica sacrificio, ¿cierto? Sacrificio implica estar en la gloria
y hacerse hombre. Y no cualquier hombre, porque Cristo no nació en el palacio de Herodes, nació en pobreza. Y no había nacido, hermanos, y ya lo estaban buscando para matar. ¿Sí? No había crecido y ya había salido desplazado por la violencia porque lo iban a matar. Le tocó vivir como extranjero y como peregrino los primeros años de su vida. Eso es ¿qué? Sacrificio. Y mira que más adelante Juan nos lo va a decir. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, el Salvador del mundo. En el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira esta frase: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Seguimos en el 18. Miren esta frase, hermanos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera el temor. Mira que en el Antiguo Testamento los profetas decían: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? Isaías cuando llegó allá, hermano, y apenas temblaba y decía: Señor, ¿quién soy? Miserable de mí, porque habito en un pueblo de labios inmundos y soy inmundo y habito en un pueblo. Pero ahora, después del perfecto amor, hermanos, dice la epístola a los hebreos, tenemos confianza, podemos acercarnos confiadamente al trono de ¿qué? Ya no es ni siquiera un trono de justicia, sino al trono de la gracia. Por medio de la sangre del Cordero podemos ir ahora con fe, con confianza. Ya no hay temor, ya ahora puedes decirle a Dios: Padre. Y no solo Padre, le puedes decir de una manera cariñosa y cercana: Papito Dios. Hay muchas religiones que enfatizan en el temor, y es verdad. Hay muchas religiones que hablan de acercarnos a Dios con reverencia, y es verdad. Pero cuando tú ves el amor de Dios, todo el temor ¿qué? Es quitado. Ahora vienes con confianza, con tranquilidad, con paz. Qué cosa maravillosa, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no ha conocido de una manera verdadera el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios, amén. Lo que nosotros vivimos y ahora es simplemente la expresión o la respuesta a aquel amor precioso y grande que recibimos del Señor, como dice Pablo, amén. El amor de Cristo nos constriñe. Ahora, para terminar, vamos a leer un pasaje en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Como Pablo habla del amor de Dios de una manera preciosa ahora en estos pasajes. Romanos 8:28, vamos a leerlo todo de corrido. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han creído y conocido el amor de Dios. Porque ¿cuál es el amor? No que nosotros hayamos amado a Dios primero, ¿no? Sino que Él nos amó antes y entregó a su Hijo. Todas las cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué? A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira que el problema antes era que Dios estaba contra nosotros. Pero gracias a su amor se puso a favor o en proposición o en una propuesta a favor del hombre, ¿sí? Amándolo, entregándose por él. Ya Él no está contra ti, ahora Él está por ti en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y dice, ¿quién contra nosotros? Mira esta frase, hermanos, por eso a esta frase quería llegar. Porque a veces nosotros decimos que Dios nos ama porque Él nos entrega ciertas cosas materiales. No, pero para Dios entregarte algo material, Él no está demostrando nada. Cuando tú sacrificas algo, realmente estás demostrando cuánto amas a alguien. ¿Sí me hago entender? El cristiano que dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y si Dios lo llama y le dice, quiero que sacrifiques esto por mí. Y él dice, no, Señor, y comienza a poner peros al sacrificio. ¿Qué comienza a mostrar su corazón? Que realmente su corazón no ama plenamente a Dios. Porque el cristiano que ama está dispuesto a ¿qué? A sacrificar. Como Abraham, ¿sí? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque aunque era temeroso de Dios, lo amaba profundamente, más que a su propio hijo. Uno le comienza a decir a un cristiano, o el Señor comienza a decirle a una persona, quiero que me entregues esto, quiero que me entregues esto. Y comienza a haber una lucha. Señor, pero tú sabes cuánto amo esto. Señor, pero tú sabes cuánto esto. ¿Qué está haciendo? Poniendo el amor hacia otra cosa más que a Dios. Eso la Biblia lo llama idolatría hacia algo. Entonces, uno debe guardar su corazón para Dios. Y la mayor muestra de que uno ama a Dios es la disposición a sacrificar todas las cosas. ¿Qué cosas, no? Así fue Dios. Dios, ¿cómo nos demostró su amor? En que no escatimó, o sea, no se puso a pensar, pero si mi hijo va y muere, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto sacrificio. No, Él no pensó en nada de eso. Él se dio sin reservas, sin medidas, hasta la muerte. Dice Pablo, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? O sea, con su hijo, no fuera su hijo, porque todo el amor de Dios está centrado y viene en su hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso lo vimos hace 8 días, ¿amén? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y comienza a decir Pablo unas frases bastante interesantes del amor, porque hermanos, nosotros tenemos un concepto del amor muy contrario a lo que la Biblia dice. Vamos a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, una pregunta. Miren, hermanos, entramos a un punto crucial. Tú dices que Dios te ama tal vez porque te da esto o no te da esto.
Hemos escuchado a muchos cristianos decir, es que somos hijos del rey, merecemos esto y merecemos aquello, ¿sí? ¿Sí lo has escuchado? Es el pensamiento de Dios, del hombre, que como somos hijos de Dios, entonces somos como hijos consentidos de un padre que satisface todas las necesidades, hasta a veces egocéntricas, de los hombres. Pero Pablo comienza a hacer una lista de cosas que él describe como situaciones difíciles que tal vez a los ojos de la vista humana puede ser que Dios como que se ha olvidado de nosotros. Mira lo que Pablo describe, dice: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Estas cosas nos podrán separar del amor de Dios? Miren este ejemplo. Tú dices que Dios te ama porque te da la provisión. ¿Y si Dios no te da la provisión? ¿No te ama? Tú dices que Dios te ama porque todas las mañanas oras al Señor y te guarda de peligros. ¿Y si permite la persecución? Miren, hermanos, a veces nuestro concepto del amor de Dios es como para aquellos que estamos ahí guardaditos sin peligros. Pero a los hermanos que ahorita en Arabia Saudita, en Irán, en Pakistán, en Corea del Norte, en China, en Sudán, están muriendo, siendo golpeados, siendo quemados, siendo perseguidos, siendo robados, siendo ultrajados, ¿Dios no los ama? ¿Cuál es nuestro concepto del amor de Dios? Porque los cristianos aquí en Occidente hemos cambiado el concepto del amor. ¿Será que el Señor no amó a Pablo, que le permitió morir decapitado? ¿O no amó a Pedro, que le permitió morir crucificado al revés? ¿O no amó a Hudson Taylor, el misionero de la China, que permitió que se le muriera la esposa, los hijos? ¿O no amó al hermano Watchman Nee, que lo llevó 20 años a una cárcel? ¿O no amó a todos aquellos mártires que murieron en los primeros siglos de la iglesia cristiana? Miren, el amor de Dios no se ve condicionado a este tiempo actual ni a las cosas materiales. Cuando Cristo amaba y moría en una cruz, veía el gozo puesto delante, veía la eternidad. El amor de Dios trabaja en pro no de las cosas de estos tiempos, de este momento. El amor de Dios trabaja en pro de la eternidad. Entonces, si por amor a nosotros no le quitó el dolor a su Hijo, por amor a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros también nos permite el dolor. Porque el dolor de Cristo, ¿qué iba a surgir del dolor de Cristo? La salvación de nosotros. Imagínate que el Señor trabajara como nosotros, y cuando el Padre trabajara como nosotros, y cuando el Señor está en Getsemaní le dice: Padre, si puedes de mí, quita esta copa, y el Señor le hubiera dicho, le dijo: sí, hijo, no quiero que pases por circunstancias difíciles, no mueras. ¿Dónde estarías tú y dónde estaría yo? Asimismo, si nos permite el dolor, aunque Él nos ama, Él sabe que el dolor va a formar un carácter cada vez más precioso en nosotros. Va a permitir ¿qué? Un peso de gloria cada vez más en nosotros. Si Él, aún siendo Hijo, nos permite situaciones difíciles, ¿por qué es? Para tratar con nosotros. ¿Para qué? Porque Él ve más allá, Él ve la eternidad. Entonces el amor de Dios claramente no se ve nítidamente expresado en las cosas temporales, sino se ve en la cruz y en lo eterno. Por eso dice Pablo: ninguna de estas cosas, hermano, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, o la desnudez, o el peligro, la espada. Porque es como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, miren esta frase que dice Pablo: en estas cosas somos. O sea, cuando tú comienzas a vivir ciertas angustias, ciertos dolores, ciertas hambres, ciertas necesidades, ciertas persecuciones, tú comienzas a ver algo: que el amor de Dios no te evita el dolor, ¿sí? Pero te da la capacidad de salir en victoria en medio de estas circunstancias. Miren, hermano, uno quisiera a veces como padre en su naturalad
poner a sus hijos en una caja de cristal donde ellos no tengan que pasar por circunstancias, ¿sí? El amor de Dios no es así. El amor de Dios, ¿qué? Todo lo cree. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe, Él confía que pasando tú por esas cosas va a surgir algo más precioso en ti. O sea, Él cree y espera, soporta. El amor de Dios para con sus hijos no es tan natural como el de nosotros. No evita, sino a veces Él mismo arregla. ¿Sí? Dios, ¿ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Que el Señor amaba a Job o no amaba a Job? No amaba. Lo amaba, ¿sí? Y tenía algo glorioso para Job. Pero ¿cómo iba el Señor llevar a tener eso glorioso en la vida de Job? Pasándolo por ciertas circunstancias. ¿Y esas circunstancias muestran que Dios era malo? No, hermano. Dios sigue siendo como Él es. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, ninguna circunstancia temporal puede cambiar nuestro concepto de Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Él usa soberanamente las circunstancias para cumplir su propósito en nosotros, mas Él no deja de ser. Tú siempre, hermano, que estés pasando una circunstancia difícil, voltea a mirar la cruz y siempre el Cristo va a tener los brazos abiertos. Siempre te va a dar la ayuda, el poder, la capacidad para que tú venzas las circunstancias que tienes que vencer. El amor de Dios no te va a evitar las pruebas, pero sí te va a sostener en medio de ellas. El amor de Dios no te va a quitar las angustias del camino, pero sí va a hacer que te forme un peso más de gloria sobre tu espalda. El amor de Dios tal vez va a permitir que tú mueras o seas perseguido aquí en la tierra, pero te va a preparar un lugar de gloria sentado para reinar con Cristo eternamente. ¿Sí? Porque a veces nosotros vemos el amor natural de Dios. Como les decía un día, lo que decía Martín Lutero, a veces nosotros pensamos de Dios como si fuera un hombre. Mas Dios no. Mas Dios es omnisciente. Él sabe qué es lo que nos conviene, ¿sí? Él conoce todas las cosas. Amén. Entonces dice, por lo cual estoy seguro. Qué precioso que Pablo tenía esta seguridad, hermanos, porque a veces los cristianos comienzan a pasar estas pruebas y comienzan a decir, es que tú no me amas, es que ya Dios, ay, como al comienzo tanta gozo, tanta alegría, tanta bendición, pero ahora que más me consagro, más pruebas, ahora que más busco, más dolores, más situaciones difíciles. ¿Qué pasó con Dios? ¿Será que Dios cambió? No, Él es el mismo, solo que está propiciando ciertas situaciones para llevarte a un nivel más alto de madurez. Y eso también lo hace el amor, pero Dios quiere que nosotros tengamos la firmeza en nuestro corazón, la certeza que Él no cambia. Si Él te amó, como decía Pablo, cuando tú eres pecador, ¿será que no te ama ahora cuando tú eres creyente? Mucho más, ¿sí? No escatimó a su propio Hijo, pues Él te da todas las cosas, pero eso no quiere decir, hermanos, que no vas a pasar por ciertas cosas. Estoy seguro de que ni la muerte, Pablo tenía la certeza que el amor de Cristo había sido tan pleno y su muerte y su resurrección tan suficiente que aún después de la muerte se iban a cumplir las palabras que el Señor les dijo a los discípulos. No temas, en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. O sea que el que muere, el que es decapitado, inmediatamente se va para ¿dónde? Para la gloria, para el paraíso, para el reposo. Entonces a veces sí es terrible cuando tú pones esos videos de lo que están sufriendo los hermanos en India y en todos esos países, es terrible, ¿no? Pero aquel que está muriendo, apenas está muriendo, ya le está llegando su corona, ya le está llegando la caravana de ángeles a llevarlo a la gloria, al reposo de su Padre celestial. Amén. Entonces el amor de Dios es más, es prolongado, no es temporal. Mira las cosas eternas, las de valor. Entonces la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, nada de Satanás, hermanos. Ni siquiera, aún si podríamos, ni Miguel, ni ninguno de ellos va a separarnos del amor de Dios. El amor de Dios es una roca, es una columna inmovible
sobre la cual la iglesia está edificada. Amén. Es la piedra principal, es la roca angular, sobre todas las cosas descansan donde, en Cristo y en su muerte, en el amor de Dios. Y dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué certeza Pablo tenía del amor de Dios. Amén. Es lo mínimo que nosotros podemos esperar de aquel que no cambia, que no muda, que no cambia con los tiempos. Él es el mismo, hermanos. Sea las circunstancias, sea lo que venga, siempre que el corazón del creyente se vuelva, siempre va a encontrar ¿qué? Amor, gracia y misericordia. No así para el creyente que resiste la expresión del amor de Dios en Cristo Jesús. No así, hermanos. Porque el que rechaza el amor de Dios, ¿qué? Ya ha sido condenado. Porque una de las características del amor es que se recibe ¿qué? Libre y voluntariamente. Tú puedes rechazar el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene que ver, unas características del amor es que el amor es libre, se acepta o no se acepta. Tú lo rechazas, pero algo que si no puedes rechazar es que la justicia, ¿sí? El poder de Dios. Ahí tú no puedes rechazar. Pero aún, hermanos, las personas que se van a condenar por causa de su dureza, van a reconocer, hermanos, que se condenan no porque Dios no los ha llamado, sino porque ellos rechazaron ese amor, ¿sí? Porque el día que el Señor los juzgue, va a haber una imagen, bueno, no vamos a decir una imagen, pero va a haber algo central en el trono de Dios. ¿Y qué es eso? El Evangelio mismo. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió. Cuando las personas van a ser juzgadas, el Señor les va a decir, no les va a decir cuánto hizo o no cuánto hizo, les va a decir, ¿por qué no creíste en mi Hijo? Si mi Hijo murió por ti. Dígame qué excusa va a tener el pecador, el incrédulo. ¿Por qué no creíste? Yo no te pedía que hicieras esto, yo no te pedía que hicieras esto, yo sabía que tú no podías. ¿Por qué no creíste si yo lo entregué por ti? ¿Qué palabras va a responder? No hay excusa, ¿cierto? Rechazaron el amor de Dios. Señor, tenga misericordia de nosotros. Si el Señor nos permite, tal vez entre 8 días vemos la segunda parte. Vamos a estudiar un poco el capítulo de Corintios 13. Primero los Corintios capítulo 13. ¿Amén? Pero hoy vamos a dejar hasta aquí. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Porque si tú no escatimaste a tu propio Hijo, si no lo entregaste por amor a nosotros, ¿cómo nos darás todas las cosas? Gracias porque no dependió de nosotros, no dependió de nuestra bondad, no dependió de que nosotros te buscáramos, Señor. No dependió de que nosotros quisiéramos estar contigo, Señor. No dependió de nuestras muchas obras o justicias. Realmente la piedra que nos acercó a ti, Señor, la roca, Señor, el fundamento que nos acercó a ti, fue tu amor precioso en tu Hijo, Señor. Amén. Ayúdanos ahora, Señor, a vivir conforme a este amor, Señor, a entregarnos conforme a este amor, a corresponder cada día, Señor, tu sacrificio con nuestras vidas,
con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, Señor, a vivir, Señor, por amor a ti, Señor. Y a vivir, Señor, con ese amor también. Amar a tus hijos, amar a tu iglesia, Señor, y entregarnos por ella, Señor. Sacrificar nuestros días, nuestro corazón por aquellos que tú moriste, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos en un mundo y en unos tiempos donde el amor se enfriaría, Señor. Pero ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias porque nunca nos vas a separar. Nunca nada nos va a separar de este amor, Señor. Danos esa certeza y esa confianza, aún en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, Señor, que tu amor está ahí, suficiente para nosotros, Señor. No tenemos que ir a donde otras personas, no tenemos que ir a ningún lado. Tu amor es suficiente para llenar nuestro corazón y nuestro ser de gozo y de alegría, de paz y de fe, Señor. Líbranos de poner nuestra mirada y nuestra confianza en algo temporal, en las riquezas, en la confianza de las cosas de este mundo, Señor. Que nuestra confianza esté en ti, Señor, y nuestra mirada en lo eterno, Señor. Oh Señor Jesús, bendito tú eres por los siglos de los siglos, Señor. Amén.